muy poco público en el Feliciano Cáceres. Inclemencia del tiempo que colabora mucho, se movió la pelota. Allá están jugando los equipos Deportivo Luqueño y Sol de América aquí en el Feliciano Cáceres. Hay lateral para el equipo de Sol de América, la pelota para Richard Franco, deja para Rojas, viene el centro de Rojas, el despeje queda corta, tira, ¡gol de Sol de América! Aparece Jiménez, Martín Jiménez para meter el remate, un despeje demasiado corto, una pelota demasiado corta allí en la cabecera del área chica. Y Martín Jiménez aprovecha, define muy bien para marcar el primero sobre 7 minutos. El gol de Sol de América que gana 1-0 Luqueño. Rambert que busca, ya recupera Rojas. Ataca Tomás Rojas, viene para Martín Jiménez cruza al área, le va a quedar a Duré, no le pega, le pega ahora sí, no se va a pegar, le toca sobre el costado, viene el remate. Y la pelota que termina por línea final, era para pegarle de una me parece. Villagra aparecía en esa zona. Poca claridad, en la poca generación en ofensiva. Terminó Jiménez el lateral sumándose a la ofensiva y probando de media distancia. Villagra, Jiménez. Ya hubo falta en la anterior. Está muy dolido un hombre de Luqueño. Creo que es Jiménez, el lateral derecho. Hay una roja ahí que sacó el árbitro. ¿La roja directa para quién? Y para Villagra, en este caso. Porque él Sí, fue para el hombre de la infracción. Bueno, roja directa para Villagra entonces. Rambert Vera toca en la cabecera del área para Derlis Alegre, le pega Alegre, la pelota en el palo. Pero primero Silva le dio un manotazo, desvió ese balón. La pelota para Romero, baja bien Romero para Escobar, se viene Juan Escobar, Escobar y el centro, el cabezazo. El arquero sacó la pelota al córner. Derlis Alegre conectó ese balón y Silva que ha sacado 2 pelotas claritas de gol, aquel remate de Alegre y esta otra vez de Alegre de cabeza. Del área manda Velázquez y viene la contra, y viene la contra para liquidarlo. Sol de América para liquidarlo con Jiménez, arranca Jiménez, viene el segundo, el Dubiel, el arquero, el remate al arco, gol. ¡Gol de Sol de América! Martín Jiménez, una iba a tener Sol de América, un contragolpe y este fue letal. La corrida tremenda, terrible de vuelta de Martín Jiménez, dejó por el camino al arquero y termina marcando el gol que ratifica esta victoria de Sol de América. La pelota viene para Gustavo Jiménez y el centro. El cabezazo defensivo le queda a Aldo Quiñones, tira Quiñones, la pelota termina impactando en el poste. Impresionante el remate de Aldo Quiñones. Y otra vez la fortuna juega al lado de Sol de América también la Dolphy. Exactamente, Quiñones probando, uno que empujó, que intentó también. Aquí le dio de media distancia y la fortuna que le sonríe a Sol. Pide Marín, viene para Jiménez. De vuelta la pelota para Romero, se viene Romero. A ver cómo termina Romero. Romero mete el centro, la pelota para Derlis Alegre. Baja en la cabecera del área para Aldo Quiñones. Va a colocar el remate. El arquero que termina salvando. El rebote le va a quedar a Rojas. Va a ganar Rojas. La posición se quedó con el balón. Sigue Rojas. Rojas y el pase atrás. El remate. No se puede creer lo que desaprovecha Sportivo Luqueño. Falló Aldama. Sí. La boca del arco. Aldama en posición ofensiva también. Casi todo Luqueño, ¿no? En busca del descuento. Aldama se quedó ante la posibilidad de definir primeramente Silva, respondiendo de muy buena forma. Cuando fue llamado también actuó de manera perfecta el portero Silva, con pelotas claves que terminó sacando. Y para demostrar que a Luqueño no le sale absolutamente nada en ese remate que terminó por encima del travesaño. Aquí se viene el Sol de América para el tercero. Díaz. ¡Gol! Sol de América a los 46. A los 46 de este segundo tiempo liquida, fulmina, le deja por el suelo a la gente de Luque, a los jugadores del Deportivo Luqueño. Un contragolpe realmente espectacular, fabulosa corrida sobre la zona derecha del Pitu y la definición del chileno Díaz. Aquí está ganando Sol de América, aquí está goleando ya Sol de América. Gana por 3-0 el compromiso. Termina el compromiso, señoras y señores. Final del partido aquí en el Estadio Feliciano Cáceres. 3-0 ganó Sol de América. La figura del partido, Martín Jiménez, Gandolfi. Exactamente, Martín Jiménez, el hombre de la noche aquí en la ciudad de Luque, con los 2 goles, con todo lo que corrió.
Sudamérica se había quedado a los 33 de la primera etapa con un hombre menos, la expulsión de Villagra. A partir de ahí tomó otro rumbo el partido y adoptó también otra posición en la etapa complementaria.